en la selva, en el bosque amazónico peruano, me parece extraordinario, de una riqueza, digamos, extraordinaria. ¿Qué país en el mundo puede ostentar saber que hay un grupo humano que ha decidido vivir a su manera? Sin la presión de Occidente, sin las miradas del Oriente, a su manera, ¿no es cierto? Bueno, hay un grupo de pueblos indígenas de la Reserva Indígena en Formación, la Reserva Napo Tigre, en Loreto, que están denunciando intereses de una empresa petrolera. ¿Cuál es el alcance de esta denuncia? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Qué significa? Eduardo Pichilingüe Ramos, coordinador de la iniciativa Cuencas Sagradas en el Perú, nos acompaña para explicarnos esta situación. Eduardo, ¿cómo te va? Bienvenido, gracias por estar en el programa. Muchas gracias. Un gusto, encantado, por favor. Antes de entrar de lleno al conflicto, cuéntame un poquito la situación de estos pueblos. ¿Qué pueblos son? ¿Dónde están ubicados? Claro, estos son pueblos que se encuentran ubicados en Loreto, en una zona colindante con el Ecuador, ¿no? Están en plena frontera prácticamente. Son pueblos transfronterizos, son pueblos que pasan de una frontera porosa, entran y salen sin ningún problema. Y por supuesto entenderás que si son pueblos en situación de aislamiento, si son pueblos que no tienen un contacto permanente con el resto de la sociedad nacional, ¿Esa es la zona, perdóname, Eduardo? Esa es la zona de Napo Tigre, justamente. Está claro, está. Ahí está la línea de frontera, ¿no? Se ve el Ecuador al otro lado. Justamente ellos, pues, podemos decirlo de esta manera, ¿no? Estos 500 y tantos años que ha pasado desde el descubrimiento de América y la conquista española, ellos pues no los vivieron, ¿no? Han vivido como tradicionalmente han vivido los pueblos de la Amazonía, sus abuelos y más atrás, ¿no? Como no conocen estos países, cruzan libremente, es su territorio, el que siempre han ocupado, ¿no? Cruzan libremente de un país al otro. Los hace esto pueblos transfronterizos, obviamente. ¿Qué etnias son específicamente? Bueno, se ha hecho mucha investigación. Las primeras investigaciones las hicieron las organizaciones indígenas, ¿no? Orpio y AIDESEP. Hay unas 300 evidencias sólidas de la existencia de estos pueblos en esa región del país. Y posteriormente, hace poco, se hizo una investigación encargada por el Ministerio de Cultura, en que se han encontrado más evidencias aún, y esto ha dado paso justamente a el reconocimiento de la existencia de estos pueblos. Son los pueblos Taushiro, Aewa, Tagaeri, Taromenani y Zápara. ¿Sí? Que han sido reconocidos el día de hoy por el decreto supremo 010 del 2022 del Ministerio de Cultura, ¿no? Esta es una reserva indígena en proceso, aún no lo es. Sí. ¿Qué falta para que lo sea? Lamentablemente, falta voluntad. Falta voluntad, vamos a comenzar por ahí. De acuerdo. El proceso debía ser un proceso rápido, ¿no? Estamos hablando de vidas de seres humanos, es un tema de derechos humanos y debería haber sido pues un proceso que tarde pocos meses, unos pocos años en todo caso. Pero en este caso, la organización indígena inició el proceso, dio el expediente al Estado peruano en el año 2003. Entonces estamos hablando que han pasado 19 años. Sí, prácticamente 2 décadas en que se ha demorado pues el Estado peruano en culminar el primer paso. Todavía no tenemos la reserva. No puedo creerlo, ¿no? Lo que se ha logrado hasta ahora es el reconocimiento de la existencia de estos pueblos. ¿Sí? Todavía falta determinar cuáles son sus territorios y declarar eso reserva, ¿no? O sea, esos territorios protegidos. En esa zona del mapa que hemos visto se han asignado 2 lotes petroleros, 39 y 67. Corrígeme los números si me equivoco. Exactamente. ¿A qué empresa se les han concesionado esos lotes? Esos lotes petroleros están en poder de la empresa Perenco. Perenco es una empresa francesa, es una empresa que, bueno, hemos estado nosotros investigando un poco los antecedentes de la empresa, pues ha tenido
en otros países. Sí, okay. Sí, no ahondemos mucho en eso, pero es una empresa, bueno, más allá de cualquier cosa, la actividad petrolera, podemos entender que la actividad petrolera, al ser una actividad industrial, ¿no?, que demanda de mucha maquinaria, que además esta maquinaria produce ruidos estridentes, que causan una contaminación sonora, sobre todo eso, porque tú te puedes imaginar lo que es para un indígena aislado, que no ha escuchado motores nunca, tener el sonido permanente de un motor, de un generador, de un taladro, de una bomba, funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año, algo que se puede escuchar a muchos kilómetros. Entiendo. Imagínate lo que es eso en términos de estrés primero. Y ahora imagínate, cuando te digo, los pueblos indígenas aislados son dependientes del medio en el que viven. Son pueblos que para los investigadores son considerados pueblos ecosistémicos. Están fusionados con su Tienen una relación, claro. Tienen una relación muy cercana con su entorno, lo que los hace interdependientes. El entorno también depende mucho de ellos, porque esa selva es una selva antrópica, es una selva que ha tenido una influencia de estos pueblos y ha generado ciertas características, cierta biodiversidad asociada a la utilización de los recursos de estos mismos pueblos, ¿no? Entiendo. Y en este contexto, la empresa petrolera plantea una acción de amparo para evitar que esto se convierta en reserva. Precisamente. ¿Qué le importa a la empresa que sea reserva? ¿Es que sus lotes ya no te podrían operar? ¿Es que tendrían que salir de la zona? ¿Es que dejarían de ser concesión? No, bueno, primero comencemos por el hecho de que resulta, no hay otra palabra, creo, inverosímil el hecho de que una empresa privada, una empresa petrolera, inicie una acción de amparo contra el Estado, que es responsable de la protección de esos pueblos, ¿no? Hay una ley específica, la ley Piazzi, que hace que le genera una responsabilidad al Estado en la protección de estos pueblos, ¿no? Es una aspiración judicial a dejar sin derechos a un pueblo, ¿no? Exactamente. Es increíble, ¿no? Exactamente, ¿no? Y claro, la empresa siente que se están vulnerando sus derechos, podría ser que en el futuro tengan aspiraciones a expandir la actividad más allá de los lotes que tienen en este momento. Pues suponemos que es eso, ¿no? No, pero perdón, Eduardo, si las dinámicas sociales y políticas de un país establecen que ahí hay una reserva y antes habían derechos o concesiones para explotación petrolera, habrá algún nivel de resarcimiento, el Estado, no sé, les dará otros lotes, pero aquí hay que cumplir las decisiones del Estado peruano, no hay más que discutir. Debería ser así, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, debería ser así. Pero no sucede eso, ¿no? Los intereses extractivos, la generación obviamente de fondos, recursos, ¿no? A manos privadas, muchas veces generan presiones muy fuertes, ¿no? Hay que decirlo así, no creo que no es algo tampoco oculto para nadie, ¿no? Hay intereses, seguro, hay intereses de grandes empresas que están muy conectados a esto, ¿no? ¿Y en qué consiste, mirando esta imagen extraordinaria del bosque amazónico, en qué consiste, Eduardo, la iniciativa de las Cuencas Sagradas de la Amazonía, creada en el 2017 por organizaciones indígenas y por sociedad civil peruano-ecuatoriana? La iniciativa Cuencas Sagradas, que de hecho ahora estamos yendo un pasito más allá, le estamos llamando Alianza de las Cuencas Sagradas, porque es eso realmente, es una alianza de organizaciones indígenas, donde las organizaciones indígenas del Perú y las organizaciones indígenas del Ecuador, las del norte del Perú y de la Amazonía ecuatoriana, se han unido para proteger sus territorios. ¿Y por qué? Bueno, básicamente porque sus territorios para ellos son indispensables, son sagrados. Y además son indispensables para el sostenimiento del equilibrio ambiental del planeta. Esta parte de la Amazonía es extraordinaria, no es cualquier parte de la Amazonía. Si nosotros vemos, y vemos todo el tiempo en las noticias, ¿no?, de que en el Brasil, en el sur o más allá hay
incendios forestales, la Amazonía se está secando, se está sabanizando, ¿no? En esta parte de la Amazonía no. En esta parte de la Amazonía estamos manteniendo la humedad, incluso está aumentando la humedad, lo cual son nuevos retos para las poblaciones que viven ahí, porque a veces hay inundaciones, están comenzando... De ese bosque húmedo, las nubes van al cielo, llueve, hay una dinámica ecosistémica importante en el marco del cambio climático. Exacto. En realidad, el valor enorme de la Amazonía hacia el mundo es eso, es el equilibrio del clima, ¿no? De la humedad y de la temperatura del clima. Si no tuviésemos ese bosque amazónico, el clima sería variaría muchísimo, ¿no? Tendríamos unas temperaturas muchísimo más altas, ¿no? Estas casitas que estamos viendo son imágenes tomadas desde, puede ser dron, evidentemente, o un helicóptero desde lo alto, que muestra dónde están estos pueblos, cómo están viviendo. Sí, estas casas son malocas de pueblos indígenas en situación de aislamiento. Han sido levantadas, las fotografías han sido levantadas durante las investigaciones realizadas por ORPIO, la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente, que es la organización que representa a las comunidades indígenas, a las federaciones indígenas de la parte baja de Loreto, ¿no? Debe ser de una riqueza de fauna y flora silvestre también. Increíble, ¿no? Extraordinaria. De hecho, esta región es la más biodiversa del planeta. Sí, está considerada como la más biodiversa del planeta. Del lado ecuatoriano lo mismo, ¿no? Porque es un bosque, o sea, vamos a decir, hay una línea que es una línea en el mapa, pero al bosque no le importó. Exactamente, igual que los pueblos indígenas en situación de aislamiento, que viven de un lado y que viven del otro, los bosques pues son lo mismo, ¿no? De un lado y del otro. Y hay en el Ecuador investigaciones muy profundas, muchas investigaciones biológicas que determinan que este bosque es el más biodiverso del planeta. ¿No? La decisión de que esto sea una reserva indígena, la reserva indígena Napo Tigre, ¿es exclusiva del Ministerio de Cultura o tiene que pasar otros niveles del Estado? Es del Ministerio de Cultura. El proceso lo lleva el Ministerio de Cultura, que es el ente rector en este caso, ¿no? ¿Qué se demorarán tantos años, no? Decisión política, presiones seguramente, y hay que decirlo también, falta de presupuesto, ¿no? Falta de asignaciones presupuestarias, que al final termina siendo también falta de decisión política. No, total, de acuerdo. Bueno, Eduardo, manténgannos al tanto de lo que ocurra, veamos qué pasa con esa acción de amparo presentada por la empresa Perenco Perú Petroleum, pero gracias por haber venido y por habernos contado la situación de estos grupos, de estos pueblos que han decidido voluntariamente vivir de esta manera, aislados en el bosque, y eso se respeta, porque así es. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Eduardo Pichilingue Ramos ha estado con nosotros, coordinador de la iniciativa Cuencas Sagradas en el Perú. Vamos a hacer memoria, 1989.